Hola, ¿qué tal a todos? Continuamos con el tema de sonido. En esta ocasión vamos a ver una de las características que nos faltaron por revisar, que es el espectro audible. En este caso, el espectro audible pues está formado por las audiofrecuencias. El oído de nosotros los humanos pues está capacitado nada más para percibir ciertas frecuencias de sonido que se encuentran entre los 20 Hz y 20.000 Hz o 20K, y lo transformamos en sensaciones auditivas. Ya habíamos dicho que el sonido pues era una percepción a esas sensaciones. Los límites del sonido a los que estamos acostumbrados en nuestro oído humano pues depende mucho de los factores biológicos, la edad. Ahí están las personas de la tercera edad que casi no escuchan bien y tienen que hacer el uso de algunos dispositivos o aparatos para ayudarse a mejorar el sonido. También depende mucho de las enfermedades. Recordemos que también hay gente que nace con alguna malformación en su oído. También depende de la especie. Los ultrasonidos pues son aquellos que se encuentran sobre los 20.000 kilohertz, y los infrasonidos pues son los que se encuentran en frecuencias debajo de los 20 Hz. Como lo vemos en la imagen, vemos que el elefante y el topo son de los animales o de las especies que escuchan sonidos menores a los 20 Hz, y hay animales como el murciélago o el delfín que escuchan en frecuencias ultrasónicas. De hecho pues los murciélagos pues son ciegos y se guían o viajan gracias a los sonidos que hacen, y estos van chocando justamente contra las paredes, las superficies, y eso produce pues las vibraciones y las ondas con las que ellos perciben, y son con las que se van guiando para no chocar, para poderse mover. La audición del ser humano pues ya les dije está entre los 20 y los 20.000 Hz. Los perros y gatos pues como lo vemos ahí, nosotros escuchamos sonidos un poquito más bajos, pero ellos son mejores escuchando sonidos más altos. Vamos a ver un video donde les voy a mostrar cómo es que se va cambiando la frecuencia. Ustedes van a ir viendo lo que es la onda, van viendo cómo se va moviendo, cómo va cambiando su forma, cómo se va alterando esa frecuencia o esa repetición. Van a ir escuchando los sonidos, cómo se van volviendo más intensos, y cómo son ya a un punto, cierto grado pues no aceptables para nuestro oído. Si sentimos malestar al escuchar ese tipo de frecuencias, entonces pues vamos a ver cuáles son esos sonidos. En la pantalla pues estamos viendo la señal de frecuencia. Ahorita estamos manejando los 22 Hz, que sería dentro de las frecuencias que el oído humano sí captaría. Voy a subirle el volumen para que ustedes puedan escuchar. Va aumentando esa señal de frecuencia. Hasta el momento yo no escucho nada. Lo voy a poner desde el principio para que vean en cuál frecuencia es la que iniciamos. Iniciamos en una de 20. Voy a ir subiendo poco a poco. Vean cómo va cambiando
los oídos ya son un poco molestos, ya estas frecuencias no me agradan tanto. Al aumentar la frecuencia, fíjense cómo está la onda. Estamos en 1739, casi llegando a los 2000 Hz. Cómo se está agudizando más el sonido. Vamos a modificar por ahí. Vamos a los 6800. La frecuencia ahora se está volviendo más compacta. Ya no hay tanta longitud de onda entre una cresta y otra. Ahora entre más va aumentando la percepción o la intensidad del sonido va disminuyendo, ya no me es tan molesta. Aunque sí se escucha diferente, sin embargo la intensidad o la amplitud que ya tiene esa onda ya no es tan, tan molesta, tan mala para mí. Aunque el tono que tiene pues sí tiende a aturdir un poco. Llegando a los 20.000 pues dejamos de escuchar. Después del espectro audible está lo que es la intensidad del sonido. Esta intensidad de sonido pues es la cantidad de sonidos que nosotros escuchamos y que corresponde a una energía que se propaga en el medio y que puede ser medida. Existen dos tipos de intensidades, como lo es la intensidad acústica o la intensidad sonora. Dentro de la intensidad acústica encontramos características como aquella energía que puede ser transportada por una onda sonora en una unidad de tiempo y de superficie. También podemos calcular lo que es la potencia y lo encontramos en medida de watts sobre metro cuadrado. Tenemos ecuaciones para medir la intensidad acústica. Directamente para la intensidad lo podemos hacer obteniendo la potencia sobre el área o la superficie, o podemos tener el valor de la energía, tiempo y área y superficie. En el tipo de intensidad sonora es la que medimos en decibeles, que es una escala logarítmica, pero esta escala logarítmica no solo es el intervalo de las intensidades a las que resulta sensible pues nuestro oído, y esta escala pues es algo extensa, sino que también pues depende mucho de la sensación de fuerza sonora que tenga la dependencia logarítmica de la intensidad. Tenemos ejemplos como el alfiler que cae al suelo, pues es un umbral de audición suave que podemos aguantar. Un susurro suave pues también está entre los 40 55 decibeles. El que nosotros hablemos está entre valores de 60 y 70 decibeles, y como les decía, el despegar del avión está alrededor de los 140 decibeles, que ya se considera un umbral de dolor. Por ejemplo, están los sonidos cuando alguien está cortando el pasto. Dice: la exposición diaria provoca una pérdida leve auditiva y se recomienda el uso de protectores auditivos. Este es en el caso de las personas que se dedican a hacer esto. Es por eso que a veces los vemos con audífonos, porque si no se protegen los oídos pues van teniendo alguna pérdida de la audición. La exposición diaria provoca una pérdida auditiva entre moderada y severa. Se exige el uso de protectores
auditivos a más de los 80 decibeles. Más de 90 decibeles provoca una pérdida auditiva entre moderada y severa y exige el uso de protectores auditivos con cuidado especial. La exposición breve puede provocar una pérdida auditiva permanente a partir de los 100 decibeles y se exige el uso de protectores auditivos con cuidado especial. Entonces, a partir de los 80 decibeles se requiere que se utilicen protectores especiales para que no se pierda la audición. Por eso cuando las personas viajan en avión se ponen algunos protectores en los oídos para que el sonido del despegue del avión no les provoque un malestar y no afecte lo que es la audición. Pero ¿y entonces qué es el decibel? Nada más estamos hablando que de los decibeles y no sé qué tanto. El decibel dice que es la mínima variación de intensidad sonora que percibe el oído humano. Entonces, vuelvo a repetir, hay dos tipos de intensidades, la acústica y la intensidad sonora. Los decibeles se trabaja gracias a la intensidad sonora. La intensidad acústica se trabaja con los watts sobre metro cuadrado y esto depende mucho de la superficie y la potencia. El efecto Doppler. En el efecto Doppler, pues básicamente lo hemos visto cuando somos un objeto o fijo, un observador fijo se le llama, y que el sonido va acercándose o alejándose. Ese cambio de altura o de amplitud de sonido pues es lo que se conoce como el efecto Doppler. Es cuando el origen de las ondas pues se va desplazando en un sentido y causa que el ancho de banda se acorte en una dirección y se alargue en sentido contrario. Vamos a analizar la imagen que están viendo ahí en la diapositiva. Tenemos el sujeto 1 que está del lado izquierdo y el sujeto 2 que está del lado derecho. La ambulancia se va moviendo, entonces al alejarse de nuestro sujeto número 1 del lado izquierdo, vemos cómo se van estirando lo que son el ancho de banda, se va convirtiendo en una baja frecuencia y el sonido que nosotros estamos percibiendo se torna un poco más grave. Si nosotros estamos viendo que se acerca al sujeto 2, el sujeto 2 lo que va a escuchar es una alta frecuencia o un sonido más agudo. Así es como se representan los anchos de banda de esas altas y bajas frecuencias en el efecto Doppler. Nos dice, de esta manera el tono del sonido cambia haciéndose más alto en la dirección hacia donde el origen de la onda se acerca y de tono baja hacia donde se aleja. Es lo que nos dice en la descripción de esta imagen. En el caso en que la longitud de onda que percibe el observador, es decir, quien está escuchando, se hace más pequeña que la emitida por el foco. El foco es el objeto que está en movimiento con el sonido. Las fuentes de onda se comprimen, es decir, se van haciendo más pequeñitas, lo que veíamos como la alta frecuencia se van reduciendo, por lo que se va recorriendo hacia ese punto, o sea, entre más te acerques, las ondas pues se van comprimiendo más. La longitud de onda percibida pues será como la que se ve en la imagen. Tenemos el sujeto A, que es un hombre, el sujeto B, que es una mujer. Sí, independientemente de género, pues solamente sirve para diferenciar. Vemos como el móvil, en este caso el punto llamado S, al alejarse de la mujer, esas ondas se van a estar pues desdoblando más, se van a estar estirando más y es lo que conocemos como la baja frecuencia, que es lo que vimos en la imagen pasada,
y al acercarse al hombre, pues el sonido se está volviendo más agudo y se están comprimiendo, haciendo que se le nombre como una alta frecuencia. Frecuencia mayor al disminuir la longitud de onda, de manera que la rapidez permanece constante. Vamos a analizar un video acerca de eso, donde quiero que escuchen el sonido que hace el carro cuando se está acercando hacia nosotros y cuando está lejos. Vamos a ver que el carro en la imagen está primeramente lejos, y luego ya se va acercando. Bien, entonces los voy a reproducir y quiero que escuchen con atención cómo es que se está dando el sonido. Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí pasó enfrente de nosotros, que somos el observador. El objeto móvil o foco es el automóvil. Va de nuevo. El sonido que hace el carro a lo lejos es un poco más fuerte, ¿sí? Se escucha más grave, se le dice que se escucha más grave, está trabajando bajo, en baja frecuencia. Cuando se aleja de nosotros, otra vez se convierte en baja frecuencia. Cuando está lo más cerca posible a lo que es el observador, es cuando se escucha una alta frecuencia o un sonido más agudo. Quiero que lo escuchen. Ahí va a estar cerca de nosotros. Si repetimos Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. ¿Escucharon lo que dijo? Cuando el objeto, el foco, el que está haciendo la fuente emisora del sonido, y el observador están inmóviles ambos, la fuente sonora va a ser constante, es decir, va a tener la misma frecuencia. Al momento de adquirir alguna rapidez, el objeto móvil o el foco, esto dependerá hacia dónde se acerca o se aleje, dependiendo de dónde está el observador. Si está alejándose de él, entonces se van a ver desdobladas esas ondas sonoras, como se ve del lado izquierdo del carro en la parte de abajo. Se ven que están desdobladas, es un sonido más grave, un poquito más de un tono bajo. En cambio, si se está acercando más, se están haciendo compactas esas ondas, por lo tanto escuchamos un sonido más agudo. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Bien, ahí tenemos entonces la explicación, complemento a este tema. ¿Qué consideraciones se toman en cuenta al momento de trabajar con ejercicios de este tema? Debemos de tomar en cuenta lo que es la longitud de onda, cuando el foco se acerca o se aleja del observador. También vamos a ver lo que es la frecuencia percibida por el observador, es decir, lo que está escuchando, si van a ser bajas frecuencias o altas frecuencias. En este caso, la fórmula va a depender de un factor importante, que es la rapidez del sonido. En este caso se representa como
B o V. Esa rapidez del sonido depende del medio donde se esté trabajando. Podemos hacer con aire, que es un valor constante de 340 metros sobre segundo, y la rapidez del sonido en el agua sería de 1450 metros sobre segundo. Se le va a asignar el signo que tiene aquí la fórmula, ya sea un más o un menos, dependiendo hacia dónde está el móvil. Si se va alejando del observador, se le va a poner el signo más. Si se está acercando al observador, se le va a poner un signo menos. Esas consideraciones son las que se tienen que tener en cuenta al momento de trabajar con ejercicios de este tipo. Vamos a ver que F', que es la F con apóstrofe, es la frecuencia recibida por el observador. La F es la frecuencia de la fuente cuando se está en reposo, es decir, lo que se escucha sin que se mueva, o el valor constante de nuestra fuente emisora de sonido. La rapidez, pues ya dijimos que es B, y BF sería la rapidez de la fuente sonora. Vamos a iniciar entonces con el primer ejemplo. ¿Qué energía percibe un observador a una distancia de 12 metros de una bocina de 150 watts? Recordemos que esa es la potencia. Es igual a potencia entre la superficie, y potencia va a ser igual a la energía entre la intensidad. Vamos a despejar energía, que es lo que necesitamos conocer. De esta fórmula, energía nos quedaría como esta intensidad está dividiendo, va a pasar multiplicando a la potencia, pero sabemos que la intensidad es esta fórmula de aquí, por lo tanto vamos a sustituirla y la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Energía va a ser igual a intensidad. En lugar de poner intensidad, vamos a poner nuestra potencia entre la superficie o el área por la potencia, es decir, por la potencia de nuevo, por lo que nos quedaría potencia al cuadrado sobre área. Esa es la fórmula que vamos a utilizar en este problema para sacar la energía. Para este ejemplo vamos a tomar en cuenta que la bocina está emitiendo sonido de manera omnidireccional, ya que está en medio de aire. Está a una distancia de 12 metros del sujeto, por lo tanto para sacar el área vamos a utilizar la fórmula de 4pi por r al cuadrado. Ahora sí, sustituyendo en la fórmula de la energía, la potencia era de 150 watts y eso hay que elevarlo al cuadrado entre nuestra área. Área va a ser igual a 4 por pi por la distancia al cuadrado. Para expresarlo en la calculadora, recuerda apretar las teclas Shift, exponente, exp, para obtener el valor de pi. Vuelvo a ponerlo, Shift, exponente, abro paréntesis, 12 al cuadrado, o x a la 2. Por lo tanto, el valor de mi energía serían 12.43, las unidades watts cuadrada sobre metro cuadrado. O también podemos expresarlo como joules, con una J mayúscula.
En este ejercicio vamos a calcular lo que es la frecuencia que percibe una persona al escuchar la sirena de una ambulancia cuando ésta viene a 70 kilómetros por hora, y sabiendo que la frecuencia del sonido de la sirena es de 440 Hz. Otro punto importante pues es saber cuál es la velocidad o la rapidez del sonido en el aire. Esa sería de 340 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad del sonido en el aire es esta constante, 340 metros sobre segundo. La velocidad de la fuente emisora de sonido es la ambulancia que viene viajando a 70 kilómetros por hora. La frecuencia de nuestra sirena o del emisor de sonido, 440 Hz, y nosotros vamos a encontrar la frecuencia a la que la persona lo va a escuchar. Entonces, utilizando la fórmula F' va a ser igual a F, que multiplica a B por B más menos BF. Bien, recordando que los signos de la fórmula es dependiendo de si está cerca o está lejos la fuente emisora de sonido. En este caso el problema dice que se está acercando, por lo tanto, si se acerca va a ser un negativo. Entonces quitamos el positivo y le dejamos el negativo a la fórmula. Vamos a sustituir, sin antes vamos a tener que cambiar las unidades de alguna de estas dos para poder hacer las operaciones correctamente sin que nos estorben una en la otra. Entonces todo lo vamos a cambiar a metros sobre segundo. Vamos a convertir esos 70 kilómetros sobre hora. Para poder eliminar los kilómetros los tengo que poner abajo. 1 kilómetro corresponde a 1000 metros. Extiendo para eliminar las horas y convertirlas a segundos. Para eliminar estas horas las tengo que poner del lado contrario. Sería 1 hora igual a 3600 segundos. Ahora sí elimino esta con esta otra con esta otra, y voy a poder multiplicar y dividir entre 3600. La parte de arriba serían 70, agrego los 3 ceros del 1000 y lo voy a dividir entre 3600. Puedo eliminar estos dos ceros con estos dos para que me quede 19.44 metros sobre segundo. Entonces la frecuencia a la que la persona la va a recibir va a ser nuestra frecuencia, los 440, 1 sobre segundo. Y va a multiplicar a su vez a nuestra velocidad, en este caso los 340, porque es la del medio, en este caso el aire, metros sobre segundo. En la parte de abajo nuestras velocidades del medio menos la velocidad que acabamos de encontrar, 19.44 metros sobre segundo. Voy a hacer las operaciones correspondientes empezando por la resta de aquí abajo.
tengo la siguiente operación. Los 440 por 340 entre 320.56, que fue la resta de esas dos cantidades. Las unidades se me van a ir. Por lo tanto, me quedaría que la frecuencia a la que va a percibir la persona el sonido va a ser la multiplicación de esos dos, lo cual me quedaría como 466.68 Hz. Concluyendo entonces que la frecuencia obtenida del resultado es más grande que la frecuencia de la sirena, por lo tanto, el sonido será más agudo al acercarse por tener una alta frecuencia.